son solamente las empresas, no son solamente las caras visibles quizás que vemos en los medios de comunicación. Y en ese sentido quizás más urgente que esta alternativa de la eficiencia energética pase a estar en las políticas públicas y no solamente en el discurso, sino que se concrete en acciones concretas. Por eso les quiero dar esa invitación y quería a Carlos, primero para iniciar esta conversación. Ahí yo estuve mirando la candidata, Evelyn Matei, ha manifestado su preocupación obviamente por la vulnerabilidad del sistema eléctrico a propósito del apagón que todos conocemos, y también manifestó su deseo de reducir las tarifas eléctricas, que yo creo que es un deseo de todos finalmente, pero todavía no hemos encontrado esa llave maestra que nos permita hacer frente a ese desafío. Carlos, quería saber qué acciones concretas propondría su gobierno para acelerar la adopción de medidas de eficiencia energética en sectores clave, con todos los beneficios que eso conlleva. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha bien? Sí. En primer lugar, muchas gracias a Anesco, a la presidenta, al directorio, Mónica, muchas gracias. Y quiero aprovechar de agradecer también a Mónica, que ha estado durante 17 años, ¿cierto?, en Anesco, probablemente uno de los gremios de mayor permanencia del sector energético chileno, que tenemos hartos gremios, ¿cierto? Así que gracias también por esa fuerza, por la eficiencia energética. Yo creo que en términos de eficiencia energética, empecemos por lo positivo. En febrero del 2021 tuvimos una ley de eficiencia energética. Yo sé que mucho tiempo se trabajó en esa ley de eficiencia energética y creo yo que permitió que justamente la eficiencia energética sea desde ese momento una política de Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque además de aplicar todos aquellos elementos que están en la ley de eficiencia energética, permitieron después en el siguiente gobierno, ¿cierto?, hacer el reglamento de la eficiencia energética y de hecho empezar a trabajar, por ejemplo, en certificación energética de vivienda ahora en octubre, ¿cierto? A propósito de la ley de eficiencia energética, vamos a empezar a tener la obligación de certificar vivienda y todo lo que eso significa. Por lo tanto, creo yo que la eficiencia energética, a propósito de la ley, del reglamento y todos aquellos elementos que tiene, han transformado la eficiencia energética, la elevaron gracias a ellos, ¿cierto? Y hoy día tenemos que agradecer creo yo, esa política pública. Y que ha sido, como digo, una política de Estado, porque a este gobierno también le tocó, ¿cierto?, el reglamento y empezar a implementarla. Por lo tanto, yo creo que eso es súper positivo. Por supuesto que siempre van a quedar cosas que mejorar, que perfeccionar y que la tecnología y las dinámicas del sector energía y, como dices tú, ¿cierto?, estas cosas que pasan desde el punto de vista internacional, hay que siempre revisarlas, porque claro, Chile, ese 75%, 80% térmico que comentaba Mónica, son combustibles fósiles y nosotros no tenemos combustibles fósiles, por supuesto, importamos prácticamente todo, por lo tanto somos tomadores de precios de combustibles fósiles, por lo tanto cualquier cosa que ocurra en el hemisferio norte, ¿cierto?, hace que tengamos precios de combustible, y ya lo hemos vivido muchas veces en Chile, que suben los precios. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, ¿cierto?, a ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las medidas que uno está proyectando, ¿cierto?, que se podría llevar a cabo? En primer lugar, creo yo que lo primero que hay que pensar es en principios. ¿Cuál es el principio de esta política energética, esta política pública que se debería llevar a cabo? En primer lugar, el enfoque justamente en el usuario. Muchas veces nos hemos de alguna forma dirigido hacia hablar de la oferta, los mecanismos que están asociados a incentivar la oferta, a incentivar, ¿cierto?, la integración de energías renovables, que está espectacular. Entre paréntesis, claro, Chile hoy día es uno de los países con mayor integración de energía renovable equivalente en el sistema eléctrico, pero creo que es responsable, ¿cierto?, que todos, tanto desde el punto de vista público como privado, nos empecemos a pensar y discutir y generar ideas respecto a cómo podemos proyectar un precio de energía más bajo. Y eso sin definir, ¿cierto?, cuáles son las soluciones y las balas de plata de eso, que por supuesto no existen directamente. Hay que empezar a trabajar, bueno, ¿dónde están aquellos elementos donde, por ejemplo, hay que trabajar para proyectar una reducción de precios? ¿Dónde está, por ejemplo, en la distribución? Creemos que una modernización
la regulación de la distribución, que ha sido esperado hace mucho tiempo, es necesaria, y hay distintos elementos que hay que incorporar, y eso es algo súper importante que hay que plantear. En términos de eficiencia energética, también creo yo seguir implementando la ley de eficiencia energética. Hay distintas cosas que hay que todavía ya implementar, hay que trabajar en esas actividades, ¿cierto? Un tema que creo yo, claro, a veces en el balance precio con seguridad, costos versus seguridad, es algo que siempre se da una discusión, pero tenemos que enfrentar, creo yo, la seguridad del sistema eléctrico y del sistema energético en general. Hoy día, a propósito del apagón del 25 de febrero, a propósito de lo que está pasando en otros países también, ¿cierto?, con algunos apagones, la política pública debería enfocarse también y darle una mayor ponderación a preocuparse de la confiabilidad del sistema eléctrico. Por ahí también a la seguridad, a la suficiencia del sistema, a cómo de alguna forma lograr integrar y complementar a las energías renovables que se están integrando. Por lo tanto, hay hartos elementos que estamos trabajando y probablemente van a ir saliendo más ideas. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, Julio, fue parte del gobierno, así que sabe de política pública. La misma pregunta, quería saber ahí cuáles son las acciones concretas y si coinciden también con lo que han mencionado, en algo me imagino, en parte de esos desafíos, al menos en lo que ustedes están pensando en el comando. Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto también a todo el mundo que hoy día está acompañándonos, muchas gracias también a Nesco por esta instancia. De verdad, tal como dijeron, yo creo que es muy provechoso poder tener la oportunidad de expresarnos, comentar ideas y conversar respecto a los temas energéticos, que muchas veces no son los temas probablemente que están más en boga en los medios de comunicación y todo, pero existe un público que está esperando también conocer y saber qué se viene en el ámbito energético. Y con respecto a la pregunta, me gustaría partir con un elemento que yo creo que es clave para saber qué es lo que nos depara el futuro. El año 2015 se hizo la política energética 2050. Eso fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. En el gobierno del presidente Piñera se hizo la actualización de la política energética, que aquí Carlos Barría, de hecho, fue uno de los que ahí estuvo actualizando precisamente esa política. Y corresponde, porque de acuerdo a al decreto, ¿cierto?, que se firma respecto a la política, hacer la actualización quinquenal el 2027, cada 5 años, y por lo tanto, una de las cosas que va a marcar el próximo gobierno, sea cual sea, es precisamente eso, la actualización de la política energética. Primero se tiene que convocar a un comité consultivo para actualizar esta política energética, en donde vamos a tener una serie de lineamientos respecto a las metas que hoy día tenemos. Y por lo tanto, vamos a trazar este punto en donde vamos a decir, ok, han pasado un poquito más de 10 años respecto a esta visión que teníamos hacia el 2050, y tenemos que ya ver en dónde ponemos el pie en el acelerador para precisamente llegar al 2050. Porque ya vamos a estar, ¿cierto?, no todavía en la mitad, pero sí ya vamos a estar mucho más cerca de lo que estábamos, ¿cierto?, en ese entonces. Vamos a tener una política en miras de el 2030 que va a estar a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, no es de muy extrañar, y espero que no les extrañe mucho, que en algunas cosas tengamos varias cosas en común precisamente con Carlos, porque en todo ese proceso en que participaron ciertos gobiernos que eran, por decirlo de alguna manera, de distinta pinta, hicimos todo un proceso en donde se convocaron distintos actores, a la industria, a la ciudadanía, y hicimos un ejercicio como Estado, como país, que es el ejercicio que hoy día debería darnos las directrices del futuro. Yo, más allá, digamos, de lo que pasa en este debate, a mí me gustaría, por supuesto, que ningún candidato piense que o tenga la propuesta de que no vamos a llegar con estas ideas o con esta propuesta del 2050, de que no vamos a ser un país carbono neutral al 2050. Hay una serie de cosas que como país nos hemos comprometido a hacer y que precisamente están en la política energética.
Y ahí, por ejemplo, en los temas de eficiencia energética hay hartas cosas que hacer. Finalmente, uno, por ejemplo, cuando se pone como directriz estas políticas de Estado que tiene el país, es relativamente claro hacia dónde uno tiene que avanzar en determinadas cosas. Por ejemplo, como decía Carlos, está el tema de la ley de eficiencia energética. La ley de eficiencia energética nos pone también un parámetro o nos pone un camino respecto a lo que tenemos que hacer, y su objeto precisamente tiene que ver con que la reducción de emisiones para llegar a la carbono neutralidad en el futuro, la eficiencia energética va a tener una participación muy importante. Y por lo tanto, para poder lograr eso necesitábamos una ley de eficiencia energética que nos pusiera, ¿cierto?, un marco en diversas cosas. El próximo gobierno lo que tiene que hacer es evaluar cómo vamos avanzando con precisamente esta ley de eficiencia energética y cómo se ha ido implementando. Salió la ley, salieron los reglamentos, veamos cómo va esta ejecución. Por supuesto que nos hemos dado cuenta que hay cositas que hay que arreglar. Un solo ejemplo, están los estándares, por ejemplo, de los vehículos livianos, de los vehículos medianos, y ahora vienen los estándares de los vehículos pesados. Y ya todo el mundo en la industria, ¿cierto?, sabe que es necesario hacer algunos cambios en la ley para poder tener los estándares de los vehículos pesados, porque las formas de medición que están en la ley son demasiado complejas hoy día como para poder tener estándares en el corto plazo. Entonces ahí hay una tarea inmediata que el gobierno que venga tiene que hacer, ¿cierto?, este tipo de cambios para tener, ¿cierto?, estándares en los vehículos pesados. Pero también hay temas relacionados, por ejemplo, con los sistemas de gestión de la energía. Hoy día tenemos información que antes no teníamos. Si bien es cierto, teníamos una idea de quienes consumían mucha energía, no teníamos esa información. Y gracias precisamente a la ley y a los sistemas de gestión de la energía, a la reportabilidad de estos grandes consumidores, hoy día sabemos quiénes son los que consumen, cuánto consumen, y podemos también gestionar, ¿cierto?, o quienes, digamos, hacen estos consumos pueden gestionar, ¿cierto?, estos consumos, y podemos también, por supuesto, proyectar la eficiencia energética de estos consumos hacia el futuro. Ahí hay cosas que también tenemos que reforzar, ¿cierto?, en el próximo gobierno, en miras precisamente de llegar a estos porcentajes. Ahora, estas son las cosas como macro, ¿cierto?, que uno ve y que se tienen que hacer en el próximo gobierno. Pero también están las cuestiones más como del ciudadano a pie, por decirlo de alguna manera, como decían acá, el consumidor final, que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de los programas de acondicionamiento térmico. Cuando las personas escuchan, ya sea en la tele o en los discursos o leen la página de las distintas instituciones y ven la palabra transición energética, quieren entender cómo esta transición energética les va a favorecer a ellos y a ellas. Las energías renovables tienen un gran beneficio para la población, pero las personas también necesitan que eso llegue directamente a sus hogares. Y precisamente las políticas de acondicionamiento térmico son una política pública que acerca los beneficios de una política de eficiencia energética a la población. Por ejemplo, en este gobierno se hizo un programa de escuelas que permitió beneficiar a más de 15.000 estudiantes a través del acondicionamiento térmico de casi 42 escuelas a lo largo de todo el país. Lo que permitió no solamente el beneficio de estos estudiantes, sino que también permitió que tuviésemos un empuje a una, no podríamos llamarlo como industria, pero sí a una fuerza laboral nueva relacionada con el ámbito del acondicionamiento térmico. El próximo gobierno lo que queremos es seguir con este tipo de programas, pero expandirlos incluso más allá. Por ejemplo, hacia el área de la salud, hacia el área también de las escuelas, pero por ejemplo jardines infantiles, llegar a donde las personas están habitando y que sientan que el confort térmico es parte también de las políticas energéticas de los ministerios. Y yo creo que uno de los temas como importantes también, y que está muy relacionado precisamente con ANESCO, tiene que ver con cómo nosotros damos un impulso, por ejemplo, a los modelos ESCO.
Una de las cosas que deberíamos, y que al menos somos convencidos de que deberíamos hacer, es precisamente seguir impulsando este tipo de programas como los techos solares públicos. Lo conversamos precisamente con Hernán de ANESCO antes de entrar acá, que hoy día se están haciendo muchos diseños para instituciones públicas para que puedan en el futuro licitar, ¿cierto?, sus sistemas a través de modelo ESCO. Lo que tenemos que asegurar es precisamente eso, ponernos metas respecto a, por ejemplo, el total de diseños que existan, llegar a, por ejemplo, un 70-80% de esos diseños que estén licitados y que comiencen su construcción para poder tener un despegue del ecosistema de los modelos ESCO a lo largo de todo el país. Eso sería una medida que yo creo que le daría un empuje súper importante al sector. Y no me voy a alargar tanto más porque veo así como de reojo que Karen me está mirando. Entonces, una presión. Sí, una presión ahí. Pero solo para terminar, hay hartas cositas que se pueden hacer y yo creo que lo más importante es tratar de que abordemos, por supuesto, los temas macro, pero también tenemos que abordar estos temas micro, en donde no solamente tenemos que ver los temas de electricidad, sino que también abordar los temas térmicos, que precisamente son los que la población más demanda. Y población no solamente desde el punto de vista residencial, sino que también, ojalá, desde el punto de vista del comercio, de la industria, y también en donde los usuarios van regularmente, las escuelas, los centros de salud, entre otras cosas. Eso. Perfecto, vamos a profundizar en una de esas medidas, así que tranquilo. Quería saber en el equipo de Johannes Kaiser, ¿qué estás pensando con respecto a esto? No sé si hay algunos puntos de similitud, como decía Julio en el caso con Carlos, o definitivamente están pensando en otras cosas. Bueno, antes que todo, agradecer la invitación a Mónica, querida, porque la verdad, ANESCO es una de las asociaciones gremiales más importantes, pese a que, por ejemplo, no es más pequeñita quizás en sus miembros, por ejemplo, como Generadoras, .cl, que ahí están los grandes, los takers, o la Asociación de Comercializadores de Energía, que también hay un mercado libre, que eso nos vamos a referir también, porque eso lo extrañé, que ningún amigo del panel habló que tenemos un mercado libre de energía que tiene 30% de tarifas más baratas, con los mismos cables, los mismos postes, los mismos generadores, la misma energía, que eso es muy interesante, que lo vamos a conversar ahora. Pero las empresas ESCO son las que están, como conversábamos previamente en el panel, son las que están con el cliente final, las que se encargan de buscar algún modelo de financiamiento para que el cliente no tenga que invertir ni sacar más plata de su bolsillo, sino que adopte nueva tecnología, que esa tecnología finalmente significa menor consumo, entonces significa también, obviamente, menos demanda eléctrica y menos platita, si sale más barato. Pero lo que estamos pensando en el comando, y sobre todo por mandato de Johannes, es la preocupación más natural y más evidente del país, que tenemos que bajar las tarifas. Y porque tenemos unas tarifas, por ejemplo, y están pasando distintos tipos de cosas, porque tenemos desafíos en infraestructura y en regulación, hablamos mucho de políticas públicas, tenemos una política pública, por ejemplo, de que las líneas de transmisión, cuando están fuera de servicio, por ejemplo, Pan de Azúcar por Paico, una línea que salió ahora, doble circuito, 500 km, gigante, una carretera eléctrica, salió por una negligencia de ICE Intervial, el operador. El coordinador no aplicó la multa y no obligó. Por ejemplo, cuando una línea está fuera y suben los costos marginales, tienen que entrar las centrales de respaldo. ¿Qué pasó con Colbún? Que no hizo entrar a Central Nehuenco, por ejemplo, y elevó los costos marginales un 500%. Entonces, no se saca nada teniendo políticas públicas si no está la voluntad de ejercerlas. Entonces, eso lo dejo para que lo comentemos después, porque literalmente mucho bla bla y poca acción y tenemos precios altos. Entonces, el mandato que tenemos como comando y es cómo podemos bajar la tarifa eléctrica para que la señora Juanita le alcance a pagar su calefacción, como también los sectores productivos tengan insumo barato para poder competir en un mercado internacional cada vez más integrado. Y eso lo tenemos que lograr. Y ahí difiero un poco con mi querido compañero de panel, porque no es que no existan balas de plata, son ideas y son proyectos que se pueden hacer, si aquí no estamos hablando de magia ni que sacar algo del sombrero de mago. Por ejemplo, hay medidas muy claras con las que podemos bajar el precio de la energía. Por ejemplo, avanzar en eficiencia energética sin duda, y para eso necesitamos, más que una política pública, necesitamos un mercado, pero sí acompañamos una política pública. Por ejemplo, como el análisis de la constructibilidad de las casas. Por ejemplo, tenemos una constructibilidad aplicada por sismología,
¿Por qué no podemos hacer también un análisis de la construcción desde el punto de vista de eficiencia energética? Sí. Fácil de implementar también. Entonces, en esa vía tenemos que avanzar. Pero ya hablando del medidor hacia la red, tenemos que avanzar definitivamente en liberar las trabas de permisología, porque tenemos que tener más energía disponible, porque todo lo que contaban acá mis queridos compañeros no va a ser posible si no tenemos energía disponible. Entonces, por ejemplo, tenemos 3.500 millones de dólares frenados ahora con proyectos que tienen todos los permisos. Por ejemplo, Central Los Lagos, de la empresa energética estatal Statkraft, que empresa energética estatal noruega, que confía en Chile porque éramos un mercado serio, vino y hace sus inversiones y resulta que tiene un proyecto de 130 megawatts central de embalse con todos los permisos, 99% de avance, 4 años frenado en tribunales por el acuerdo de Escazú, que nadie lo quiso votar, sino que no lo fue impuesto, que obliga a que los tribunales de justicia acojan recursos de protección ante proyectos que ya pasaron el servicio de evaluación de impacto ambiental, pasaron el análisis de punto de conexión, entregaron todos sus estudios eléctricos y la verdad hablaron ya con todas las comunidades y ya se construyeron y no entran en operación, sobre todo en una zona de Puerto Montt que tenemos dependencia hídrica y que tenemos costos marginales, sobre todo entre 300 y 350 dólares un megawatt hora. No escuché que se refirieran a eso, pero yo estoy muy de acuerdo contigo que hay que avanzar en cumplir acuerdos, en tener un sistema robusto, pero ¿qué pasa si no tenemos energía? Es solamente un sueño. Entonces, hay que analizar el acuerdo de Escazú, saber si nos conviene o no, porque la verdad, ese acuerdo derriba toda la institucionalidad que nosotros ya tenemos, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que ahora, por cierto, también hay que avanzar en modernizarlo. Por ejemplo, es tan ineficiente el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que en una zona, por ejemplo, Los Lagos, la que sea, cercano de Subestación Charrúa, por ejemplo, en Chillán, si hay 10 proyectos que se están haciendo en la zona, los 10 hacen una declaración o un estudio de impacto ambiental, levantando los mismos datos de flora, de fauna, reuniéndose con las comunidades, viendo el mismo comportamiento de las comunidades, es decir, se hace 10 veces el mismo estudio. ¿Por qué mejor no avanzamos en el SEA a un sistema de base de datos disponible, actualizada, que está a disposición de los desarrolladores de proyectos para que puedan diseñar sus proyectos de acuerdo a los datos actualizados que el SEA debiese tener? Yo no sé qué hace con 10 estudios iguales. No señala, cajoneado, debe ser. Pero en el fondo, ¿a qué quiero ir con esto? Que estamos... la eficiencia energética también no es tan solo de equipamiento, sino que también es de proceso. Y tenemos unos procesos de verdad que son muy ineficientes, que eso podemos avanzar. Y con eso tenemos que preparar una institucionalidad para los más de 100 millones de dólares en proyectos que se esperan pensando en la electrificación del país. Porque, como muy bien se habló en el panel, más del 40% de la energía que se gasta acá, el 75% es térmico, no es electricidad. Eso lo tenemos claro y muy bien lo explicó Mónica en su presentación. De ese 75%, más del 40% es transporte. Por ejemplo, tenemos que avanzar en electromovilidad, tenemos que avanzar en calefacción, etc. Si no tenemos los proyectos, no vamos a tener la energía para poder cumplir esas metas, no nos vamos a poder electrificar. Entonces tenemos, y eso significa inversión. Entonces, para que esa inversión llegue y no convertirnos en un país bananero, tenemos que tener una ventanilla donde la inversión pase ágil, rápida y realmente los proyectos se lleguen a construir, porque si no, sigue siendo un sueño la diversificación de la matriz y obviamente cumplir los objetivos incluso ambientales y de sostenibilidad energética. Entonces, ahora pasamos a infraestructura. ¿Qué pasa también, por ejemplo, los problemas que hemos tenido ahora con las alzas de precios, pese a que tenemos una matriz súper diversa? Gracias a la energía solar, que los modelos ESCO han aportado un montón, como también los PMGD, que eran plantas chiquititas de inversión pequeña, que se desarrollaban muy rápido con un proceso de permisos con la compañía distribuidora. La verdad, movieron la aguja, porque los costos marginales desde Temuco hacia arriba están cercanos a cero cuando las líneas de transmisión están funcionando, y eso significa que tenemos mucha energía disponible. Y es una muy buena oportunidad para los modelos ESCO as a service, por ejemplo, para poder cargar energía barata en el día y llevar esa energía barata a la noche. Así, fantástico por ese lado. Pero, ¿qué pasa cuando las líneas de transmisión no están? ¿Por qué no hemos demorado tanto, teniendo 10 años de discusión de normativas públicas, no hemos demorado tanto en la línea Ciruelos-Puerto Montt? Que eso bajaría los precios en la región de los lagos. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Pero sí lo sabemos. No sabemos los motivos, pero sí sabemos dónde está la decisión. Por ejemplo, en el panel de expertos. ¿Por qué ese panel de expertos no lo modernizamos un poquito y lo convertimos en una ventanilla, por ejemplo, de que los privados que están analizando constantemente las oportunidades de inversión
puedan presentar sus proyectos en un sistema de ventanilla y que sea analizado técnicamente tipo acceso abierto. O sea, aquí no estoy diciendo nada nuevo. El Coordinador Eléctrico Nacional tiene una ventanilla de proyectos que se llama acceso abierto, donde uno ahí presenta los proyectos y son analizados obviamente con toda la rigurosidad técnica correspondiente. Y podríamos resolver el problema de transmisión, porque nos falta otra mega línea del norte grande a la zona sur, a la zona centro, de la zona centro a Charrúa, y ni hablar de Ciruelos a Puerto Montt. Nos hace falta, y por qué no pensar en Magallanes, que ese es otro tema, porque tenemos el sistema eléctrico nacional que llega desde Arica hasta Chiloé. No tenemos que olvidar conectar Magallanes con Chiloé, y ese es un tema que quizás no se va a resolver en los próximos 4 años, pero sí lo tenemos que hacer, porque los fiordos de nuestra Patagonia, si los noruegos tienen lleno de energía, nosotros también lo podríamos tener, y es una zona también con mucho recurso natural. De hecho, recordemos también otros emprendedores chilenos, HIF, están produciendo e-fuels en Magallanes, con mucho éxito. Se asociaron con Ports, pidieron escalar el modelo. Aquí de Chile no se puede hacer, pero se fueron a instalar a Texas a producir gasolina en base de agua. Maravilloso, desde Chile hacia el mundo. Entonces, eso desde el punto de vista de infraestructura, necesitamos estas carreteras eléctricas. Pero ahora podemos pasar también a otro tipo de mejoras, que son, por ejemplo, sacar regulaciones absurdas, siempre pensando en que la señora Juanita le alcance para pagar su calefacción. Porque tenemos, por ejemplo, y a las pymes obviamente le alcance para tener un insumo barato y salir a competir. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, todavía la penalización de consumo en horario punta? Se supone que somos un país electrificado. Tenemos política de eficiencia energética. Tenemos política de almacenamiento. Tenemos una ley súper ágil de servicios eléctricos. Y todavía penalizamos a la gente que consume de las 6 de la tarde hasta las 10, entre abril y septiembre. Es un poco absurdo. Eso perfectamente se podría eliminar y bajarían los costos de una manera impresionante. También, por ejemplo, el concepto de demanda máxima suministrada, que eso les pega a todos los usuarios regulados. Si tú tienes un pic de potencia, por X motivo, se te ocurrió prender la plancha, el horno eléctrico, el calentador de agua y algo más, y generaste un pic, ese pic te persigue por 12 meses. Por 12 meses. ¿Tiene sentido? Si estamos pensando en un país que quiere reemplazar a los combustibles fósiles, electrificarse, robustecerse eléctricamente, me refiero, seguir penalizando y castigando a las personas en su hogar por un pic que tuvieron de consumo? No, al contrario, tenemos que ser un país resiliente, que soporte esos pics de potencia y que entregue una calidad de servicio, que entregue una buena experiencia de servicio. Si no, el resto es canto de sirenas. Y por otro lado, también aquí quizás se va a enojar mi amigo, que también pertenece por la candidata del gobierno actual. El famoso MPC, que ahora es el culpable del 40, casi 60% en algunas alza de cuentas. Esto pasó, recordemos que pasó por y aquí quizás lo que voy a decir va a ser un poco polémico, pero lo tengo que decir, por responsabilidad. En el año 2019, por estallido social y después por la pandemia, en ese momento estaba el gobierno de Sebastián Piñera, que es del correligionario, de la candidata que representa mi querido colega, propuso un subsidio que aparentemente era con buenas intenciones, porque con estallido social, tanta cesantilla, tantos empleos perdidos y después pandemia, toda la gente en las casas, etcétera, etcétera, se venían los ajustes en las tarifas de transmisión. Entonces pongamos un subsidio, el alza la absorbemos nosotros, la vamos a pagar con recurso fiscal, anoten esto, con recurso fiscal, y vamos a ayudar a las familias para que no les suba la cuenta eléctrica en esta situación de emergencia país. Resulta que pasó 2019, 2020, bueno, Piñera se fue, incluso falleció, cambio de gobierno, 21, 22, 23, 24, y los políticos no se hicieron cargo de la deuda. Se acumularon 6.000 millones de dólares de deuda a las compañías distribuidoras, un espanto. Y después el ministro actual, Diego Pardo, tomó la tremenda decisión de decir: no, esta cuenta no la vamos a pagar nosotros, se la vamos a cargar a los usuarios. Entonces el mecanismo, y aquí riámonos todos para no llorar, el mecanismo que se llama MPC, Mecanismo de Protección del Cliente, significa un alza de las tarifas del 40% de los usuarios. Entonces, la verdad, no podemos seguir pensando en subvenciones, sino que tenemos que abrir más mercado, porque con más mercado hay más oportunidades para los emprendedores, porque el gran avance en las mejores cifras que tiene Chile en comparación con todos los países latinoamericanos en cuanto a energía renovable, en cuanto a diversificación de materia eléctrica, en cuanto a calidad de servicio, etc. Y pese a que tenemos falencias, estamos mejor que los países vecinos, ha sido por el gran empuje de todos los emprendedores y por tener un país serio.
Entonces no podemos perder esa seriedad, porque también, y con esto termino, tenemos que avanzar a un mercado cada vez más libre, con más mercado. Comercialización de energía también es un mercado, o sea, aparte un mercado que resuelve los problemas también de los usuarios finales, como pasó en España, por ejemplo, que se liberó en 2012. En estos momentos quiero hacer énfasis en eso. Existe un mercado libre de energía donde las tarifas son 30-40% más baratas que nosotros en nuestras casas, con el mismo poste, la misma línea de transmisión, el mismo electrón. Solamente que ese mercado no está regulado. Entonces lo tenemos que mirar. Tenemos que avanzar en comercialización de energía y también en un modelo de mercado serio, porque si no tenemos la inversión no vamos a cumplir ningún objetivo. Perfecto. Bueno, después de esta completa revisión de contenidos, tengo una pregunta abierta. La puede tomar quien así lo prefiera. Me gustaría saber si buscarán impulsar una reforma tributaria, una modernización tributaria, como quieran llamarlo, que exima del IVA a las inversiones en eficiencia energética, tanto para los grandes consumidores como las pymes. Si hay algo de eso, quizá en cuanto a medidas concretas que ya estén analizando o que ya hayan tomado la decisión de hacer. Yo puedo tomar esa pregunta. La verdad que probablemente uno de los temas de visión general de responsabilidad que tiene el próximo gobierno, ¿cierto?, creo yo, es llevar a Chile a crecer, ¿cierto?, a crecer ojalá al 4%, porque eso es lo que va a permitir que Chile pueda seguir desarrollándose y pueda seguir reduciendo la pobreza y que podamos equilibrar y balancear las distintas necesidades que tienen muchos chilenos, ¿cierto? Y en la medida que podamos crecer, que podamos desarrollarnos, que tengamos más ingresos fiscales, ¿cierto? Porque en la medida que tenemos inversiones, en la medida que seguimos siendo un país responsable, con instituciones sólidas como las hemos tenido efectivamente, ¿cierto? Y por eso hemos tenido, Chile no es líder en integración de energía renovable por un tema de suerte. O sea, tenemos la suerte, tenemos un tremendo potencial de energía renovable. Tenemos los recursos, pero hay otros países que tienen los recursos y todavía no los aprovechan, ¿cierto? Tenemos que ver acá dentro de la región de Latinoamérica. Pero sí hemos logrado, ¿cierto?, que desde el punto de vista energético tenemos las instituciones que han permitido que el país se desarrolle, que se integren estas tecnologías, que miren desde afuera las inversiones. Chile es un país, una economía pequeña, ¿cierto?, al lado de otras economías. Y en general, en muchos de los casos, las inversiones vienen de afuera para hacer inversiones en energía renovable, en líneas de transmisión, en distribución, ¿cierto?, en distintos temas. Y obviamente eso permite también, toda esa dinámica económica permite que las empresas chilenas, ¿cierto?, puedan también subirse a esa dinámica de inversiones y economía positiva que trae la inversión extranjera. Y para eso tenemos que seguir, primero tenemos que crecer, y por lo tanto tenemos que llevar el país a que podamos seguir creciendo, y en particular en energía son temas que tenemos que volver a tener, ¿cierto? La energía tiene que ser un tema, no solamente eficiencia energética, la energía tiene que ser un tema relevante para el país. Siempre está esta idea de energía motor de desarrollo. Yo creo que más que nunca la energía tiene que ser el motor de desarrollo del país, porque tenemos que aprovechar que Chile tiene energía renovable, que tienen una proyección de precios, ¿cierto?, y de costos más baja que los combustibles fósiles. Chile no tiene combustibles fósiles. No podemos estar pensando en que tenemos que seguir utilizando combustibles fósiles porque no tenemos, ¿cierto? Todo lo importamos, ¿cierto? Por lo tanto, eso es súper relevante. Por lo tanto, tenemos que, creo yo, para pensar en alguna política, alguna idea tributaria, de exenciones, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es crecer. Es crecer, que crezca la economía, ¿cierto?, que tengamos finalmente mucho mayor aporte fiscal en términos de impuestos, ¿cierto? Y ahí uno podría empezar a pensar, mira, para que las empresas, las pymes y las personas logren reducir su cuenta de la energía, y no solamente la tarifa eléctrica, ¿cierto?,
la cuenta de la energía de su casa, podemos pensar en distintas iniciativas de exenciones tributarias, por ejemplo, ¿por qué no? De inversiones y en temas de IVA, por ejemplo. Pero para eso tenemos que partir de una base distinta. Tenemos que tener un país que esté creciendo, y no solamente un año, tenemos que tener un crecimiento permanente, y para eso creo yo que tenemos que trabajar bastante. Chile tiene una base de recursos humanos, tiene una base institucional, ¿cierto? Como dije, tenemos los recursos, por lo tanto tenemos que volver a ese crecimiento, a esa idea de ponernos una meta de crecimiento y trabajar todos juntos hacia allá. En materia energética también hay algo que probablemente es un tema súper sensible para la industria eléctrica. Yo he estado 20 años, 22 años trabajando en la industria energética, y si hay alguna consulta, pregunta que un inversionista extranjero siempre te va a hacer cuando tiene, ¿cierto?, la posibilidad de invertir en Chile o en otro país del mundo, ¿cierto? Porque al final del día un inversionista extranjero ve América Latina, ¿cierto?, Sudamérica, ve África y ve Asia, incluso Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué toma la decisión de invertir en Chile? Bueno, lo primero que pregunta es como el due diligence regulatorio, ¿cierto? Está bien, porque dice, bueno, en Sudáfrica también tengo buen sol, ¿por qué voy a ir ahí a invertir? Pero lo primero que hace el due diligence regulatorio e institucional. ¿Cómo son las instituciones? ¿Son sólidas? Las personas que hay detrás de esas instituciones son serias, ¿cierto? ¿Existe certeza jurídica respecto a la regulación y a las distintas leyes que me van a permitir que mi modelo de negocio funcione? Por lo tanto, ese tipo de conceptos creo yo que tenemos que volver a que sean protagonistas de alguna forma de los conceptos y los principios de cómo vemos la energía en el largo plazo. Respondiendo, ¿cierto?, la pregunta, como digo, siempre las buenas ideas en materia de incentivo a eficiencia energética o energía renovable o distintos desarrollos o innovaciones, ¿cierto?, son para evaluarlas. Pero creo yo que lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es que Chile tiene que volver a crecer, y Chile también tiene que volver a tener instituciones que mantengan esa solidez, esa robustez, y que obviamente las personas que hayan detrás, ¿cierto?, sean personas que de alguna forma tengan esta visión de política de Estado para la energía, porque al final del día con eso vamos a poder crecer, tener mejores regulaciones, como digo, y finalmente manteniendo este objetivo de la política pública para el usuario, para un usuario donde es tomador de precios, ¿cierto? Vamos a poder trabajar en ir reduciendo sus costos, no solamente de la electricidad, de la energía en general. Por lo tanto, como idea yo creo que es algo que por supuesto hay que evaluar, pero como digo, primero hay que volver a crecer. Y para precisar esa respuesta, ¿qué tanto tiene que crecer el país como para ponerse recién a pensar en esos incentivos? No, la meta es crecer a un 4% anual, ¿cierto? Pero no solamente un año, tener una perspectiva de crecimiento anual en los próximos años. Y lo otro que quiero comentar es que energía es un sector de la economía que está asociado a infraestructura. Las decisiones que estamos tomando hoy día, ¿cierto?, su implicancia se ve en 2, 3, 4, incluso 10 años más. Por lo tanto, creer que hoy día, pasado mañana, yo puedo bajar las tarifas de un día para otro, creo yo, tiene una mirada más populista, ¿cierto? Tenemos que pensar en reformas estructurales, ¿cierto?, en modernizaciones, ¿cierto?, que te permitan en el mediano y largo plazo proyectar que las tarifas, tanto energéticas, para no hablar solamente de electricidad, pueden ir, ¿cierto?, reduciéndose y tener esa perspectiva de largo plazo, donde ordenamos lo que está pasando hoy día, ¿cierto?, y dejamos, ¿cierto?, de tener iniciativas que nos han costado mucho, ¿cierto? A propósito del comentario, ¿cierto?, de la ley de estabilización de precios, no fue un subsidio originalmente, sino que fue una estabilización de precios, que fue resultado, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo en el estallido. La ley de servicios básicos, en realidad, esa
Claro, o sea, la ley de la estabilización de precios, Claro, ¿cierto? estabilización. Y después el año 2022 se crea el fondo y hace el año pasado, ¿cierto?, el subsidio asociado. Eso es una mochila que vamos a tener hasta el año 2034, ¿cierto? Son 10 años, y esa mochila la llevan clientes libres y clientes regulados, y es algo, claro, pasamos por una etapa, por años donde no pagamos lo que había que pagar. Básicamente ahora estamos pagando lo que teníamos que haber pagado antes, Saldando ¿cierto? la deuda. Saldando la Todavía deuda. falta. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que tener una claridad de que los precios, claro, todos queríamos que los precios bajaran mañana a todos, pero lamentablemente vamos a tener que trabajar estructuralmente, ¿cierto?, en modernizaciones. Y eso no tiene que ver con cambiar todo de la noche a la mañana, porque tampoco, insisto, todo hay que balancearlo con certeza jurídica, porque si tú vas ahora y haces una reforma del mercado completo, del mercado que sea, ¿cierto?, energía, electricidad, bueno, quienes invirtieron bajo una regla te van a decir, bueno, pero ahora me estás cambiando las reglas del juego, no sigo invirtiendo. Y todas iniciativas que a veces son improvisadas respecto a temas que son que cambian las reglas del juego, nunca van a ayudar en un mercado que tiene que ver con infraestructura, con decisiones de inversión, donde, como digo, los financiamientos, no solamente el capital, sino que el financiamiento ocurre en países donde hay certeza jurídica. A propósito de lo que ocurrió con el proyecto de ley, ¿cierto?, que amplía el subsidio eléctrico y este concepto de la autocontención asociado a que los PMGD sean parte del pago del subsidio, ocurrió que transversalmente el sector energético, energético estuvo en contra, justamente no por el fondo mismo, sino que por el efecto que tuvo, ¿cierto?, y que está teniendo esta idea de que la generación o que la industria pague el subsidio, ¿cierto? Sin perjuicio de los PMGD, del precio estabilizado, que es otro punto, ¿cierto? Pero eso hizo que, y como consultor de empresa a mí me pasó que inversionistas internacionales dijeron PMGD no, sin que ni siquiera tuviera el proyecto de ley aprobado, ¿cierto? Porque sigue siendo un proyecto de ley. Por lo tanto, ese tipo de iniciativas siempre hay que estudiarlas. Creo yo que hay que no improvisar a veces con las urgencias. Yo sé que a veces la contingencia, la urgencia te obliga a actuar rápidamente y generar ciertas iniciativas, pero creo yo que el sistema energético del país se ha construido bajo certeza jurídica. Hoy día tenemos como decía Julio, tenemos procesos de política energética que la verdad que muchas veces han sido ejemplos para otros sectores de la economía, donde participan personas de distintos gremios, que a veces los gremios no se hablan, ¿cierto? Y ahí se hablan, ¿cierto? Y de distinta transversalidad política, personas que incluso son empresarios, con personas que son de comunidades indígenas, están dentro de esta instancia y se han logrado definir metas. Y eso creo yo que es súper valioso, y de hecho es algo que tenemos que aprovechar y, por ejemplo, generar metas de crecimiento de Chile con el mismo formato. Acordemos una meta de crecimiento de 4%, en 10 años más vamos a llegar a ser este tipo de país. Yo quiero que Chile sea en 10 años más este tipo de país, y para eso tenemos que tener hitos claros de cómo llegar a esas metas. Yo creo que así vamos a poder después tener un sistema energético con mayor demanda, un sistema energético con tarifas más bajas, muy eficiente, y donde las iniciativas de eficiencia energética van a nacer solas finalmente, porque vamos a tener, ¿cierto?, la capacidad, y vamos a tener el país para que eso se logre. Perfecto, Carlos. Bueno, Julio, Miguel, ¿qué van a apostar finalmente? ¿A una reforma tributaria quizás? ¿Incentivos tributarios? No sé, depreciación acelerada, no sé, crédito fiscal. Hay distintas alternativas, y hacia dónde podrían venir esos incentivos, obviamente, para ayudar ahí a fomentar la eficiencia energética. Gracias.
gracias por la consulta. Claro, yo concuerdo en varias cosas con Carlos en el sentido de que, así como la frase que uno siempre dice en el tema tributario, que es como a políticas públicas permanentes necesita ingresos permanentes, efectivamente cuando uno hace beneficios tributarios también tiene que tener súper claro que lo que uno está percibiendo como país al hacer un beneficio tributario va a bajar y por lo tanto tiene que compensarlo de alguna manera. ¿Y cómo se compensa? Se compensa con mayor crecimiento. Entonces uno generalmente lo que apuesta efectivamente es a un mayor crecimiento o eventualmente a generar un beneficio tributario en una determinada área que uno sabe que al hacer eso va a generar un impulso tal que la consecuencia de haber hecho esa rebaja, ¿cierto?, va a producir un crecimiento mayor. Entonces son temas que hay que analizar. Yo creo que es una puerta que no está cerrada, pero se tiene que analizar con todos los factores, porque en general en estos temas tributarios uno no mira una sola cosa, sino que mira un montón de cosas. En su momento, por ejemplo, se discutió, por ejemplo, hacer una política de incentivo tributario para la instalación de infraestructura fotovoltaica. Dado que efectivamente el sector energético es muy de infraestructura, pensar en, bueno, este podría ser un área en donde se puede dar un impulso, ¿cierto?, para que haya una masividad, ¿cierto?, de infraestructura fotovoltaica que también le dé un impulso a otras áreas, como por ejemplo la eficiencia energética a través de los modelos ESCO que instalan sistemas fotovoltaicos u otro tipo de cosas. Entonces, ahí yo creo que hay una puerta, digamos, que está abierta a analizar, pero tal como dice Carlos, que estoy muy de acuerdo, eso tiene que ir acompañado de crecimiento económico. Tenemos que ser muy responsables en términos económicos y también, por supuesto, en política energética respecto a lo que vamos a hacer hacia el futuro. Y ahí yo no puedo dejar escapar algunas cosas que no estoy de acuerdo, ¿cierto?, con Miguel. Tenemos, por supuesto, y está bien, es parte del debate, tenemos algunas posturas que no son iguales, que tienen que ver precisamente con el tema de por ejemplo, de las tarifas. Yo antes no hablé mucho de este tema porque me centré más en la eficiencia energética y en torno al mercado eléctrico, pero concuerdo en este tema de que las políticas o la forma en cómo está estructurado nuestro mercado eléctrico no se puede cambiar de un día para otro hay ciertas partes que no se pueden cambiar de un día para otro, porque tienen un sentido de ser. Cambiar, por ejemplo, el mercado regulado a un mercado completamente libre, lo que hace es generar una incerteza en términos de inversión que traspasa a todo el sector eléctrico, que no tendría ningún parangón, digamos, en el sentido de que hoy día las certezas, por ejemplo, de inversión, tanto en distribución, transmisión, generación, se dan precisamente porque existen contratos a largo plazo que tienen que ver con los contratos regulados que son parte del sistema. Entonces, decir que de un momento a otro vamos a cambiar todo el sistema regulado a contratos libres, si bien es cierto, podría ser como una especie de quimera respecto a que le vamos a bajar las cuentas de la luz de un día para otro a las personas, lo que hace es que explota el sistema energético como tal y destruye las inversiones de largo plazo en toda la cadena de valor del sistema energético. Esa es la realidad. O sea, para que también hablemos con sentido de realidad respecto a este tipo de cosas. Sé que tenemos una postura diferente y yo sé que Miguel probablemente va a defender este punto y está bien, es parte, ¿cierto?, del debate y respeto su postura y la postura que tienen ellos. Nosotros tenemos una postura diferente respecto a ese tema. Para nosotros el tema de las tarifas tiene que ver con una perspectiva efectivamente más de mediano y largo plazo. Las tarifas hoy día, o el sistema tarifario como tal, es un sistema muy complejo en el sentido de que tiene muchas capas. Hoy día, tener una cuenta de la luz no es simplemente que a uno le midan el medidor y diga, ok, mido tanto, esta es su cuenta. Hay muchas capas por distintas leyes, ¿cierto? La MPC, la 1, la 2, la tanto, subsidios entre medio, también hay compensaciones por lugares en donde uno está, por ejemplo, si es que vive, qué sé yo, en una zona de generación, hay compensaciones, si es que vive en una zona, por ejemplo, de descarbonización. O sea, hay un montón de capas sobre la tarifa que hace que nuestro sistema sea súper complejo. Y ahí es en donde nosotros tenemos que pensar en poner más complejidades a un sistema que hoy día lo que necesita es poder avanzar. Es una cuestión que tenemos que pensarla dos veces para hacerla.
la inversión en infraestructura es, desde nuestro punto de vista, una de las mejores salidas para también darle espacio para crecer al país y también dar una alternativa de largo plazo a las personas. Hoy día, para que tengan una idea, nosotros somos, ojalá que el subsidio eléctrico le pueda llegar, ¿cierto? Hoy día está al 40%, le pueda llegar a todas las personas que están postulando, ¿cierto? Hoy día está costando alrededor de 200 millones anuales, ¿ya? Para que tengan una idea. Si uno piensa en, ok, vamos a mantener este subsidio por 5 años, estamos hablando, o qué sé yo, 4 años, estamos hablando ya de cifras bordeando los 1.000 millones, ¿cierto?, de dólares anuales, o sea, de dólares en este periodo, con esa misma cantidad de dinero, ¿cierto?, 800 millones, 900 millones de dólares en una perspectiva de 5 años, no poniéndola una sola vez, uno puede hacer sistemas de generación distribuida, parques solares comunitarios que puedan beneficiar alrededor de 1 millón de familias, que da como perspectiva que familias tengan descuentos en sus cuentas de la luz entre 8.000 a 15.000 pesos, muy similar a lo que hoy día da el subsidio, de forma permanente y por 20 años. Entonces, hay un tema respecto a dónde ponemos las lucas para que sea más eficiente y cómo también hacemos inversión en infraestructura. Imagínense la promoción de la generación distribuida, que es uno de los ejes de lo que queremos impulsar como gobierno. Todo lo que va a generar, tanto en lo que tiene que ver con energías renovables, porque va a impulsar economía, va a generar empleo, etc. Pero además va a generar alternativas para bajar las cuentas de la luz a cerca de 1 millón de familias en el mediano plazo, ¿cierto? Pero por 20 años. Entonces, las políticas públicas, y ahí yo estoy de acuerdo con Carlos, tienen que tener un sentido respecto a lo que uno espera en el mediano, largo plazo, sin esperar detonar todo, solo porque suena bien. Y en ese sentido, o sea, yo lo escuchaba en hartas partes, no existe la penalización por hora punta en el residencial, en el BT1 al menos no existe. Efectivamente, en los otros sectores, en las otras tarifas sí existe. Hoy día, si una persona decide ocupar su lavadora y tiene BT1, está en la casa, y si lo ocupa a las 11 de la noche o si lo ocupa a las 3 de la tarde, es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Y eso quiero dejarlo súper claro, porque para que no nos llevemos ideas erradas. Efectivamente, si yo tengo una tarifa en particular, que es por potencia, soy una pyme, que no tengo BT1, tengo otra tarifa, efectivamente ahí la cosa es distinta. Pero entonces tenemos que entrar a hablar de los sectores estratégicos y las tarifas. Por ejemplo, lo que se hizo ahora durante estos años es hablar de los sistemas sanitarios rurales y se creó un proyecto de ley junto con el MOP para cortar la hora punta de los sistemas sanitarios rurales, que la mayoría no tiene BT1, tiene otro tipo de tarifa y se les cobra por la punta. Entonces, podríamos entrar, esto no está en el programa de gobierno, pero en el marco de esta actualización de la política energética, que va a ser el año 2027, podríamos abrir la puerta a discutir, bueno, cuáles son los sectores estratégicos de la economía del país y que podrían tener un sistema tarifario que sea adecuado a su actividad económica. Por poner un ejemplo, el sector agrícola. ¿Cuánto impacta, cierto, tener una tarifa diferida, diferente, una nueva tarifa que tal vez corte la punta de manera diferente para el sector agrícola, y cómo eso va a impactar en el precio precisamente de los bienes de consumo agrícola, y cómo eso va a impactar, cierto, en el IPC en el largo plazo, y por lo tanto cómo eso también va a impactar en el crecimiento país? Esa es una discusión que es válida hacer, pero es una discusión con perspectiva. Y es ahí en donde, cierto, nos tenemos que meter. Y las discusiones con perspectiva también tenemos que tener súper en claro para qué son las instituciones. El panel de expertos es el que recibe las discrepancias y resuelve las discrepancias. Yo creo que ahí Miguel tal vez se equivocó y estaba hablando de la CNE respecto a quienes ven el tema de la transmisión y todo eso, pero en la última parte del plan de expansión, perfecto, ya me queda súper claro. Nosotros estamos por el fortalecimiento de las instituciones. ¿En qué sentido?
Miren, solo a modo de ejemplo, los decretos tarifarios, y aquí, para ser súper justos, esto es desde el 2015, 16, por ahí, o sea, desde el gobierno de la presidenta Bachelet y también desde el gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Los decretos tarifarios